La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 11, el pecado en el hombre y en el mundo. Fraternal saludo para todos ustedes, para cada uno de ustedes, para los miembros de su familia, de su comunidad, de la iglesia, de la sociedad y del mundo entero. Durante estos días estamos reflexionando sobre un tema muy importante que se llama pecado y sus consecuencias. El Papa Pío XII, hablando del pecado y la pérdida del sentido del pecado, dijo: el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y el Papa Juan Pablo II habló y dijo: restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Decía el Santo Padre Benedicto XVI, el pecado es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de su personalidad. El pecado es un mal, pero sabemos que el pecado no habita por fuera del hombre solamente. Jesucristo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versos 21 al 23, que el pecado habita en el interior de los hombres. Así dijo Jesucristo, porque lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre, contaminan al hombre. De manera, mis queridos hermanos, que seguimos reflexionando sobre este tema tan importante para que estas enseñanzas, esta predicación llegue a la conciencia, porque lo que decía el Papa Benedicto XVI, en este siglo XXI, debemos y tenemos que evangelizar la conciencia de los hombres. De manera que el tema que quiero compartirles hoy se llama el pecado en el hombre y en el mundo. Y quiero empezar diciéndoles esta verdad, que Dios creó al hombre bueno en gran manera, en estado de inocencia y de gracia. Lo creó libre, lo colocó en el paraíso terrenal y le puso una prueba de fidelidad, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 374 al numeral 384. Pero si reflexionamos, si miramos la Escritura en Génesis 1:31, dice la Escritura: y vio Dios que todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó la tarde, pasó la mañana, este fue el día sexto. Hablemos un poco del plan de Dios para el hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da esta gran enseñanza. En el numeral 398, el hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios
en la gloria. Y en el numeral 376 nos dice el catecismo, mientras permaneciese en intimidad divina, el hombre no debía morir. Dios nos creó para ser inmortales. Eso lo dice Génesis 2:17 y Génesis 3:19. No debía morir ni sufrir. Génesis 3:16. De manera que Dios, lo dice la palabra de la Escritura, Deuteronomio 10:12 al 13. Dios creó al hombre para ser feliz. Así dice la Escritura. Y ahora, porque es que en el Antiguo Testamento los hombres le decían y le preguntaban a Dios, oh Dios, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? Y a través del libro de Deuteronomio 10:12 al 13, la palabra de Dios dice, y ahora Israel, ¿qué te pide tu Dios? ¿No? Para que seas feliz. Primero, sino que temas a Yahvé tu Dios. Primero, que no pierdas el santo temor de Dios, que Dios puso desde que tú recibiste el sacramento del bautismo. Dios puso ese santo temor de Dios en lo más íntimo de tu personalidad, en lo más íntimo de tu ser, el santo temor de Dios. Y cuando el hombre pierde el santo temor de Dios, pierde uno de los valores más grandes que Dios ha puesto en el interior del hombre. ¿Quieres ser feliz? Pues que sigas todos sus caminos, dice Dios. Por eso yo quiero hoy invitarlos a todos los que escuchan esta enseñanza. Integrémonos, adentrémonos en los caminos de Dios. Busquemos a Jesucristo. Él en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, dijo a toda la humanidad, hola, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Solamente por mí se puede llegar al Padre, se puede llegar al cielo. Pero también Jesús dijo, entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. Por eso estamos convocados por Dios a adentrarnos en sus caminos, a caminar nuestra vida aquí en el mundo según el camino que Dios nos ha propuesto y que Jesucristo nos ha trazado. Una vida según el Evangelio de Jesús. ¿Quieres ser feliz? Que sigas todos sus caminos. Tercero, dice el libro del Deuteronomio, que le ames. Por eso Jesús dice, cuando le preguntan a Jesús cuál es el primero de todos los mandamientos de los hijos de Dios, de la ley de Dios, de los cristianos, Marcos 12, 28, 31, Jesús dice, el primero, el mayor de todos es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido, ama a tu prójimo como a sí mismo. Y termina diciendo eso, no hay otro mandamiento mayor que estos. Por eso, ser cristiano es vivir el mandamiento del amor. Ser cristiano, la esencia del cristianismo se manifiesta en el amor y en la caridad, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a sí mismo. Y el amor cristiano se manifiesta en el perdón. Jesús dijo, por eso, perdonen a los que les hayan hecho mal. El Señor dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 14 al 15, Jesús dice estas palabras, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes, pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre
les perdonará a ustedes sus pecados. Es necesario perdonar. Como decía Pedro, Señor, entonces, ¿hasta cuántas veces que mi hermano me haga el mal tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Es decir, es necesario perdonar siempre a todos nuestros enemigos. Jesucristo, que es el Hijo eterno de Dios, verdadero y verdadero hombre, para darnos ejemplo, murió en la cruz, perdonando a sus verdugos, a los que lo estaban crucificando, a los que lo estaban matando. Y Jesús exclamó esta oración, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Para enseñarnos a nosotros que la esencia del cristianismo se manifiesta en el amor y en el perdón, y que la esencia del cristianismo se le manifiesta en la vivencia de la caridad cristiana. Vivir las obras de misericordia, las 7 espirituales y las 7 corporales. Y a propósito, estamos en el año de la misericordia de Dios. Es necesario reconocer que somos pecadores, unos más, otros menos. Es necesario, como decía San Pedro, en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados y así Dios les pueda dar el Espíritu Santo. Es necesario reconciliarnos con Dios, recibir el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación y reconciliarnos con nuestras hermanas y con nuestros hermanos. De manera que es necesario recibir la gracia del perdón, recibir el sacramento de la Eucaristía, porque Jesús después de la consagración está vivo, escondido, real y verdadero. Es necesario pedirle a Dios que tenga compasión, piedad y misericordia, que nos regale la gracia del perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Entonces esta era la palabra que el pueblo de Israel le decía a Dios. Dios, yo quiero ser feliz. Y él dice, temas a Yahvé tu Dios, que sigas todos sus caminos, que le ames. Cuarto, que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma. Quinto, que guarden los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy, termina diciendo el Señor, para que seas feliz, para que seas feliz. De manera, hermanas y hermanos, que la propuesta de Dios a la primera pareja, pues cuando Dios los creó libres, les dio libre albedrío, pero dentro de esa libertad Dios les propone un plan para su salvación. Dios pone a la primera pareja, Adán y Eva, lo pone a una prueba, la prueba de la libertad. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esa amistad más que en forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, como lo dice Génesis 2:16 al 17. El Señor Dios mandó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comáis, porque el día que comáis de él quedarás sujeto a muerte. Y ahí es cuando viene el diablo arrojado desde el cielo a la tierra. Encuentra la primera pareja, Adán y Eva, como lo dice el libro del Génesis 3 del 1 al 6, y viene a tentarlos. Viene a decir la primera mentira. Viene a confundirlos en la fe y en la verdad. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a sus leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 396, Dios creó al hombre libre, le dio el libre albedrío
Pero dentro de esa libertad, Dios le propone al hombre unos mandamientos, unos preceptos. Para Yahvé era muy importante que Adán y Eva decidieran por sí mismos si les serían fieles o no. Quería que la obediencia les saliera del corazón. Fue justo y bondadoso advertirle a Adán. Dios le dijo a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comáis, porque el día que comáis de él quedarás sujeto a muerte. Y el pecado de nuestros primeros padres fue un pecado de desobediencia a Dios, a su plan de salvación, a sus preceptos, a sus decretos, a sus mandamientos. Por eso Jesús, ya cuando viene al mundo, verdadero Dios y verdadero hombre, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 23, dice, el que ama a Dios hace caso. El que me ama hace caso de mis palabras. Y mi Padre y yo le amaremos, y mi Padre y yo vendremos a vivir en él. El que no me ama, el que no ama a Dios, no hace caso de la palabra de Dios. El mensaje que ustedes están escuchando no es mío, es de mi Padre, que me lo envió para ustedes. Hermanas y hermanos, oremos, pidámosle a Dios la gracia, que nos revele su plan de salvación, que nos conceda la gracia de obedecer, que nos conceda la gracia de conocerlo, de amarlo, de adorarlo, de alabarlo, de glorificarle, que nos conceda la gracia de bendecirlo y servirle en este mundo, y después nos dé la salvación eterna y nos lleve a su gloria, donde continuaremos vivos, adorándole, glorificándole, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día.